días. Bueno, primero, antes que nada, mil disculpas por la virtualidad, solamente que a veces suceden cosas en la vida, ¿verdad? Y para no perder esta clase, porque nuestro examen es dentro de poquito y tenemos que dar hasta acá, entonces por eso propuse para que sea virtual y no perder. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Graben la clase, yo no tengo ningún inconveniente de que puedan grabar como para poder pasarle después a los compañeros que no están conectados. Bueno, a medida que voy dando la clase y no van entendiendo o solicitan que algo se vuelva a explicar, no hay ningún problema. Paran la clase, cortan la clase y preguntan lo que quieran preguntar. El chat está habilitado como para que también puedan hacer las preguntas ahí, ¿sí? Y de repente una que otra cuestión que yo pregunte, también me gustaría que participen, por favor, y que puedan responder ahí en el chat o activando sus micrófonos. Lo que hoy vamos a dar es aparato urinario. Y quiero dejar unas cosas bien en claro con respecto a los estudios que pedimos para evaluar riñones, ya se incluye uréter ahí, próstata y vejiga. La próstata no es un órgano que produzca orina, que filtre la orina, que le elimine sustancias que se filtran de la sangre. No, no es. Pero por la situación anatómica de la próstata, que se encuentra debajo de la vejiga y que bordea a la uretra prostática, cuando esta está patológica, influye en la salida de orina, porque puede impedir el paso a través de la uretra. Entonces, por eso en el varón se incluye el estudio de la próstata cuando evaluamos vías urinarias. La mujer no tiene próstata. Entonces, ante cualquier signo o síntoma, ya sea hematuria, tumor en la región lumbar, puede ser también tumor en la región lumbar, hago referencia a la región posterior, donde sola y exclusivamente se encuentran los riñones. También tenemos otro motivo de consulta que puede ser en cuanto a los varones, chorro corto miccional. ¿Qué significa eso? Que el varón sabe la potencia que tiene, la potencia que alcanza el chorro de la diuresis cuando hace pipí, ¿verdad? Cuando el paciente siente que tiene que hacer mucha fuerza para que salga la orina, a eso le llamamos esfuerzo miccional, y a la diuresis que sale con una potencia bastante cortita le llamamos chorro corto miccional. Tenemos también micturia, que es muchas veces levantarse de noche para ir a miccionar. Son síntomas que de repente tenemos que tener en cuenta para evaluar riñón y vías urinarias. Entonces, en el varón, cuando tenemos síntomas relacionados a posible obstrucción prostática, o sea, más que nada nuestra misión es evaluar la próstata, el gol estándar y el primer estudio que se pide también es una ecografía a ver. Acá les estoy escribiendo. Cuando queremos evaluar la próstata, porque tenemos chorro corto miccional, puede ser hematuria también,
uno de los síntomas, o puede ser dificultad para la micción. Nosotros pedimos el primer estudio y ya es el gol estándar, ecografía vésico-prostática con residuo postmiccional. ¿Y qué es lo que significa eso? Cuando nosotros pedimos ecografía vésico-prostática, quiere decir que lo que se va a evaluar es la vejiga y la próstata. ¿De qué forma? Existen dos formas. El transductor suprapúbico, que se pone justito encima de la sínfisis, y está el transductor que se hace transrectal, que se mete un transductor en el recto y se evalúa la próstata. Primero al paciente se le hace consumir muchísimo líquido. Se le pide que sostenga la diuresis, que no orine, se le hace una primera ecografía. Se le pide al paciente que pase al sanitario para vaciar la vejiga y ahí se le vuelve a realizar otra ecografía. Eso se llama residuo postmiccional, antes de orinar y después de orinar, para ver qué cantidad de diuresis sale de la vejiga. Es una forma indirecta para saber si es que el problema está en la próstata. Aparte, con esa ecografía se mide la próstata también, que pesa 20 gramos, la próstata. Quiere decir que cuando la próstata tiene un peso mayor o un volumen mayor, asociada a la sintomatología y a la visualización de la próstata con la ecografía, por supuesto, estamos hablando de un problema prostático. Cuando queremos evaluar riñón, allá arriba, el estudio que se solicita, el primer estudio para riñón es ecografía renal y vías urinarias. Eso ya incluye riñón, uréter y vejiga. En el caso de las mujeres, por ejemplo, al varón le pedimos, también le podemos pedir ecografía renal y de vías urinarias, pero se le suma la ecografía vésico-prostática, ¿sí? Porque cuando evaluamos o cuando pedimos riñón más vías urinarias, no evalúa próstata. Entonces, en el varón podemos evaluar riñón, vías urinarias y próstata. ¿Estamos? Para la mujer se pide ecografía renal y vías urinarias como primer estudio. De acuerdo a la patología que salga, de acuerdo a, así como hígado, lo primero que se pide es ecografía. En el varón, para evaluar próstata, la ecografía ya es el gol estándar. Para evaluar riñón se pide ecografía, pero generalmente el gol estándar es la UroTac. ¿Qué es la UroTac? Una tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis. Esa es la UroTac, una tomografía con contraste endovenoso de abdomen y pelvis. No contempla tórax, no solicita tórax, solamente abdomen, porque es ahí donde comienzan los riñones, en el retroperitoneo, y baja hasta la pelvis, hasta ver vejiga, hasta ver uréteres, hasta ver un poco de uretra, ¿sí? La UroTac, nosotros tenemos que evaluarla en sus 3 fases, 4 en realidad. Simple, ¿para qué? Para ver cálculos. En una fase simple se observan perfectamente todas las densidades que puedan haber, como por ejemplo los cálculos. Tenemos una fase arterial. Necesito que me recuerden, en una fase arterial, ¿qué era lo que se tenía en una tomografía? La corteza sería, doctora.
La corteza renal. Perfecto, señorita. Entonces, cuando yo veo una urotac, y les voy a mostrar este riñoncito, justamente el riñoncito que tenemos en la diapositiva. Este que está acá. Este es el riñón. De acá sale el uréter. Entra la vena y sale la arteria. A esto que está de gris o de negro le llamamos seno renal. Seno renal. A lo que está de hiperdenso, vamos a dividirlo en dos. La mitad vamos a dividir, a la parte más externa le vamos a llamar corteza y a la parte más interna la vamos a llamar médula. Entonces, en una fase arterial, se va a teñir solamente la corteza, solo la corteza renal. En una fase venosa, se van a teñir ambas partes, corteza y médula. En una fase de excreción, va a haber contraste en el uréter, en la vejiga. Ya el riñón no va a estar teñido porque el contraste va a estar saliendo del riñón. Para poder diferenciar la fase en la cual está una urotac, tenemos que fijarnos en el riñón, que se tiñe y que no. Con la urotac, nosotros podemos ver malformaciones renales. Con la urotac, nosotros podemos ver tumores renales para diferenciar de uno maligno de uno benigno. Con la urotac, nosotros podemos ver las consecuencias sobre el riñón de otra patología. Por ejemplo, el cáncer de próstata produce mucha hidronefrosis. El cáncer de cuello uterino, porque el tumor infiltra el uréter distal, produce muchísima hidronefrosis también. Las fístulas vesicales podemos ver como fuga contraste cuando administramos. O sea, el contraste dentro de la vía urinaria tiene muchas funciones. Y ahora vamos a empezar a ver cuáles son las formas de estudiar y las patologías que tenemos. Entonces, para recapitular un poquitito, cuando queremos evaluar próstata en el varón lo podemos hacer vía rectal o vía abdominal, pidiendo una ecografía vesicoprostática. Nunca se olviden de poner con residuo postmiccional, porque si no es con residuo postmiccional no está completo el estudio. En mujeres, la mujer no tiene próstata, entonces en la mujer, de acuerdo a los síntomas que presenta, hematuria, por ejemplo, masa, tumoración, podemos pedir, solicito ecografía renal y de vías urinarias. Entonces evalúa riñón, uréter y vejiga, ¿sí? En la mayoría de los casos, el primer estudio, que es la ecografía, ya es el gol estándar, excepto en los tumores. En los tumores nunca va a ser el gol estándar una ecografía, siempre va a ser una urotac, ¿sí? Y ya les dije la urotac en las fases en las que se divide y qué es lo que se ve en cada fase. Y ahora vamos a ir viendo imágenes, ¿verdad? Tenemos también las glándulas suprarrenales. Fíjense, esta es la columna vertebral, riñón derecho, riñón izquierdo, aorta. Estas dos estructuras que se encuentran encima del riñón son las suprarrenales. A ver, esta no, esta chiquita que está acá. Voy a borrar de vuelta y les voy a mostrar. Esta que parece un triangulito, que está acá, esa es una suprarrenal. Yo les voy a mostrar en las tomografías cómo se ve la glándula suprarrenal. Es extremadamente chiquita, fíjense, mide 3 centímetros.
Hay dos, una sobre cada polo superior del riñón. Siempre se ubica, fíjense acá el esquema. La vena cava, el riñón y en el medio se encuentra la glándula suprarrenal, ¿sí? Bien, ecografía. El riñón en una ecografía tiene esta disposición, estas características en la imagen. A ver, señores, me van a esperar un ratito, por favor, ¿sí? Ya vengo enseguida.
Bien, perdón por la interrupción, señores. Bueno, esta es una ecografía de un riñón. El riñón tiene la forma de un poroto, de un grano chiquito, 11 centímetros de largo. Todo lo que ustedes ven acá en el centro, hiperecoico, se llama seno. Eso que nosotros veíamos acá como seno, en una ecografía se ve totalmente hiperecoico, perdón. Lo que está alrededor, esto que está alrededor, le vamos a llamar parénquima renal, que incluye la corteza y la médula. Solo que yo no les voy a pedir que ustedes me diferencien cuál es la corteza y cuál es la médula en una ecografía. Sí le vamos a llamar parénquima. Tiene una superficie lisa, regular, y esto que ustedes ven alrededor, que lo bordea, es la fascia de Gerota. Es el peritoneo que recubre al riñón, ¿sí? Por eso se ve un poquitito más hiperecoico que el parénquima renal. Esto es un riñón evaluado en una ecografía. Fíjense la distribución que tiene seno y parénquima renal. El parénquima renal es mucho más grueso que el seno. Cuando la relación se invierte, o sea que el seno es más grande que el parénquima, ahí tenemos una condición patológica que se llama hidronefrosis. Para poder reconocer las patologías tenemos que reconocer el riñón cómo se ve en su estado sano, ¿sí? Acá tenemos nuevamente la Gerota, el seno renal que siempre va a ser más hiperecoico y el parénquima, corteza y médula, ¿sí? Bien, una de las patologías que puede afectar al riñón, que ya puede ser diagnosticada con una ecografía, son los riñones crónicos de los pacientes con insuficiencia renal crónica o los pacientes que nacieron con una atrofia renal, que ya es una enfermedad congénita que ya nacieron de esa manera. Los riñones tienen una ubicación retroperitoneal, o sea que están por detrás del nivel de la aorta. A eso le llamamos retroperitoneal, en contacto con la región posterior de la pared abdominal, ¿sí? Son dos, obviamente, derecho e izquierdo. Acuérdense, 11 centímetros de longitud. Se diferencia la corteza de el seno del parénquima. En una tomografía contrastada sí podemos diferenciar la corteza de la médula. Acá vemos dos riñones totalmente atróficos, totalmente pequeños, parecen dos uva pasa. Así se ve y así se observa lo que es o lo que son los riñones atróficos o de una insuficiencia renal, ¿sí? Bien, ahora quiero que me digan, esta imagen que observamos acá, ¿a qué estudio corresponde? Uma tomografia axial simple. Sí, señorita, a una tomografía axial simple. Ustedes pueden decir en el examen cuando yo pregunte, ¿qué tipo de estudio observa? Una tomografía abdominal simple. O me pueden poner una urotac fase simple. Es exactamente lo mismo porque es el mismo estudio, ¿sí? Hay una patología en esta imagen que se observa. ¿Qué patología tiene nuestro paciente? Cálculo, doctora. Exactamente. ¿En qué riñón? Izquierdo. El riñón izquierdo, perfectamente. Con esto nosotros damos a entender que una urotac necesariamente
tiene que tener una fase simple. De lo contrario, si nosotros le metemos contraste a todo esto, no se va a poder diferenciar un cálculo del contraste porque tienen el mismo color, ¿sí? Entonces, para eso sirve una fase simple, para diferenciar los cálculos. Y acá vamos a ver en esta imagen. ¿Qué fase es esta? Esa imagen que está proyectada ahí. Esta que está, vamos a ponerle números, un ratito. De hecho, ya tienen todos nombres, ¿verdad? Pero igual. Vamos a poner imagen 1, imagen 2, imagen 3 e imagen 4. La imagen 1, ¿tiene contraste? No. Entonces estamos ante la presencia de ¿qué fase? Simple. Una fase simple, perfecto. ¿Se dan cuenta cómo en esta fase 2 y esta que le llamamos 4 hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la imagen 2 y la imagen 4? La médula, doutora? Sí, señora. En la imagen 4, si ustedes pueden ver bien, en la imagen 4 todo el riñón está teñido. Absolutamente todo el riñón está teñido, todo el parénquima renal. En la imagen 2 tenemos solamente el borde, el contorno teñido y parece que se meten unas pequeñas líneas hacia adentro. Fíjense. Acá, todo el contorno del riñón está teñido. Esa es la corteza, señores. Y esto que parecen líneas que se meten hacia adentro son las pirámides renales. Ahí. Esa es una fase arterial, donde solamente la corteza está teñida. En cambio, en la imagen 4 ya no hay diferencia entre una estructura y otra, corteza y médula. Todo está teñido, todo el grosor del parénquima renal está teñido. A esto le llamamos fase venosa. Y la fase excretora, en realidad, hay una fase excretora mucho mejor que les voy a... Esta es la fase excretora, señores. ¿Qué corte es? ¿Qué corte es este estudio? Coronal? Es un corte coronal, perfecto, en donde nosotros vemos el contraste en el seno renal y después lo que sería el uréter, hasta la vejiga. La vejiga está parcialmente llena de contraste porque se está llenando, ¿sí? Se está vaciando recién la vejiga, el riñón de contraste. Entonces, esta es una fase excretora. En una fase excretora ya no se ve el parénquima renal teñido, ya no. Está en el seno y en el uréter, ¿sí? A diferencia de una fase, ¿esta qué fase es? Arterial. Sí, señores. ¿Y esta qué fase es? Venosa. Así, no, venosa. Esas son las tres fases, sumándole la fase simple de una urotac. Bien. Doutora, Señor. por que aquela segunda que a senhora perguntou é venosa se só tá a corteza teñida? ¿Esta? Não, a próxima. ¿Acá? Isso. Sí. No, este es el seno renal. No, es que solo la corteza está teñida. Esta es una fase arterial porque sí, solo la corteza está teñida. Fíjate que solamente la corteza está teñida. Hay porciones del parénquima renal que no está teñida. Acá vemos toda esta porción que no está teñida es la médula renal. En cambio, acá solamente la parte central, que le llamamos seno renal, no está teñida.
Entonces, esta es una fase venosa y esta otra es una fase arterial, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno. Doctora, una pregunta. Señora. Esa imagen del, si puedes volver, el 1, donde dice fase sin contraste, esa imagen más hiperdensa, esa imagen redondeada, eso es lo que no comprendí bien. Esto es la columna vertebral y esta es la médula espinal. Esta es la apófisis espinosa y este es el cuerpo vertebral propiamente dicho. Ok. ¿Sí? Bien. Ecografía, UroTac, gol estándar. Ecografía para algunas situaciones es el gol estándar. Y la UroTac para algunas situaciones es el gol estándar. Pero existen otros métodos de estudio. Así como tenemos en el hígado, tenemos la Trasparieto, tenemos la colangio sonda de Kerr, tenemos la CEPRE. Cuando hablamos de riñón, también tenemos miles de estudios más. Como por ejemplo, los siguientes que les voy a mostrar. Hay que aclarar algo. Así como yo les dije, en una radiografía simple, no sirve para ver hígado. Radiografía simple, por favor, no me pidan para ver riñón. No sirve en lo absoluto. Pero también en hígado, si es que de por ahí encontramos algún cálculo a nivel renal, es importante que ustedes aclaren que eso es lo que vieron, ¿sí? Esta es una radiografía simple, una vez más demostrando que en lo absoluto sirve para ver riñones. La radiografía simple solamente sirve para ver estructuras que tienen gas, intestino y hueso, porque es bien radioopaco. Para órganos macizos, no. Y empezamos con las radiografías contrastadas. Urograma excretor. Hay algunos estudios que fueron reemplazados totalmente por la ecografía y por la UroTac. Este es uno de ellos, pero es importante que ustedes conozcan. Urograma excretor es contraste endovenoso y se saca una radiografía para ver el sistema colector del riñón. Entiéndase seno, uréter y vejiga. Acá vemos los dos senos renales, los dos uréter y acá vemos la vejiga que se está llenando de contraste, ¿sí? Entonces, urograma excretor, contraste endovenoso, más radiografía abdominopélvica para poder ver el sistema colector del riñón. Urograma excretor, ¿sí? El urograma excretor, fíjense que nosotros acá en la diapositiva dice que sacamos radiografía a los 5, 10, 20 minutos. A los 45 minutos la vejiga ya está llena de contraste. O sea, un urograma excretor, para que nosotros lo podamos evaluar exactamente como queremos en el sistema colector, 45 minutos después de la inyección del contraste endovenoso, ese es el momento de sacar una radiografía abdominal, ¿sí? 45 minutos después del contraste endovenoso, el contraste ya se encuentra en el sistema colector. En el caso de no poseer una tomografía y nosotros necesitamos ver cómo se encuentra el sistema colector de nuestro paciente en sospecha de hidronefrosis, de cálculos, hagamos un urograma excretor, ¿sí? Anomalías congénitas, lesiones, litiasis, hematuria, TBC urinaria, no hay forma de que uno sospeche. Nunca se sospecha de TBC urinaria. Entonces, de esto no tengan en cuenta.
Pero cuando hay hematuria, cuando hay litiasis, por supuesto, jamás, nunca un urograma excretor va a ser el gol estándar. Jamás. Es cuando no hay otros estudios actualizados, que es lo que tenemos ahora. Acuérdense, primer estudio que se solicita cuando hay síntomas urinarios en la ecografía renal y vías urinarias, así como en hígado, ecografía abdominal, hígado y vías biliares. En riñón también es la ecografía. Y a partir de ahí se empiezan a pedir los otros estudios, ¿sí? Urograma excretor, una vez más, radiografía y, contraste endovenoso y radiografía 45 minutos después. Y fíjense acá. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen 1 y esta que es la imagen 2? No se visualiza el uréter de la imagen 2. ¿De qué lado? El izquierdo. El izquierdo, perfecto. Este es el uréter o el sistema colector del lado derecho y este es el izquierdo. ¿Por qué no se visualiza? Porque tenemos ahí una imagen radio opaca próxima al sistema colector del riñón izquierdo. Fíjense cómo está totalmente aumentado de tamaño el sistema colector. El seno renal está súper aumentadísimo de tamaño. En relación a esto, que realmente parece una neurona, igualito a una neurona. El sistema colector del lado derecho, que es normal, a diferencia del izquierdo, que está totalmente dilatado. Con este urograma excretor, en este caso, se pudo visualizar el cálculo y toda la dilatación ureteral proximal. Acá preguntan, ¿para la litiasis renal la ecografía es el primero y el gol estándar? Sí, señor. Para la litiasis renal la ecografía es el primer estudio que se pide y también ya es el gol estándar. A ver. Tenemos algunas alteraciones que también podemos diagnosticar. Urograma excretor. ¿Cómo yo sé que esto es un urograma excretor? Porque no veo absolutamente ningún catéter inserto dentro del cuerpo del paciente, ¿sí? El urograma excretor se realiza con contraste endovenoso y a partir de ahí se saca radiografía. Entonces no voy a ver ningún catéter. En estas imágenes, que las tres son las mismas, solamente que la primera quita en general, la segunda quita del lado derecho y la tercera del lado izquierdo, pero las tres son del mismo paciente, son las mismas imágenes. Hay una particularidad en el paciente, ¿cuál es? Obstrucción bilateral. Fíjense que el contraste cae en el uréter distal y hay un poquitito en el proximal. Acuérdense que el uréter también tiene superistaltismo. No se olviden de eso, ¿sí? Hay dos uréteros. Hay dos uréteres. Perfecto. ¿De qué lado? Lado direito. Asimismo, dos sistemas colectores. Tenemos uno acá y tenemos dos acá. Duplicación ureteral. Duplicación ureteral es una patología congénita. No produce síntomas, no trae consecuencias a la vida del paciente. Es un hallazgo totalmente fortuito, ¿sí? Duplicación ureteral. Ahí. Retrógrada. La pielografía retrógrada. Fíjense en esto. Cuando hablamos de retrógrado, hablamos del sitio anatómico por donde se inserta. Ya estamos hablando de un catéter. De esta manera. Por supuesto, el paciente está con una anestesia raquídea.
No se hace esto en consultorio. No cualquiera permite que se le meta una cámara por la uretra, femenina o masculina, en consultorio. Esto se hace bajo anestesia, señores. Se introduce una cánula, que es esta que ustedes están viendo acá, que es una cámara así de fina como mi dedo prácticamente, a través de la uretra del paciente. A través de ese dispositivo se insufla suero para que se pueda distender la vejiga y se mete también un catéter. Fíjense lo que hace el catéter. Esta es la cánula y el catéter se dirige hacia uno o hacia otro uréter para poder visualizar las vías urinarias. Con la pielografía retrógrada lo que yo hago es introducir una cánula por la uretra, canalizar el orificio que yo quiero evaluar, ya sea el derecho o el izquierdo. Puedo canalizar los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo no, pero puedo canalizar uno y le mando contraste. Y después puedo canalizar el otro y le mando contraste. Y ahí quito una radiografía. Para esto también se necesita el arco en C, tal cual se necesitaba en los estudios de hígado, por ejemplo. No, imposible es que con el catéter dentro de la uretra del paciente yo le pida al paciente que se vaya a radiografía y se saque una placa. No se puede hacer eso. Entonces en quirófano se manda, acá vemos de vuelta, el catéter, se mandó contraste en una vía colectora y se mandó el contraste en la otra vía colectora, ¿sí? Urografía o pielografía retrógrada. Se mete contraste a través de la uretra, a través de una cánula en la uretra y se canaliza la vía urinaria que quiero visualizar, ¿sí? Pielografía retrógrada. Esto se hace, señores, muchísimo en quirófano. Por ejemplo, hay algunas patologías donde se puede sacar el cánulo, la piedra se puede sacar a través de esto, cistografía. Se mete la camarita, se introduce un catéter y se quita el cálculo. Muchas veces el paciente necesita que se le deje un catéter dentro de la uretra, del uréter, perdón. Así como existe la sonda de Kerr o en T, que se deja en el colédoco, igualito. Solamente que este que se deja en el riñón tiene una colita de chancho y se llama catéter J. Para poder ver si el catéter está en su buena ubicación, se hace esta pielografía retrógrada. Se manda contraste ahí en quirófano. Al paciente se le mete en quirófano. Se le pone ese dispositivo. Se le mira, se le canaliza, se manda contraste, se saca el cálculo. Ahí automáticamente se le pone el catéter J, ¿sí? Para biopsia sirve lo que se llama cistoscopia. Es igualito, solamente que no se canaliza en ninguna de las vías urinarias. Fíjate, John, te voy a mostrar ya lo que es la cistoscopia. Esta es la cistoscopia. O cistografía, lo mismo. Se mete el catéter justamente así. Se mete el catéter, pero solamente queda en la vejiga. No se canaliza ninguna de las vías excretoras. Esto es lo que se utiliza para biopsiar el cáncer de vejiga. Sí, señores, esto es lo que se utiliza. Entonces, paciente que tiene, por ejemplo, hematuria, yo le voy a pedir ecografía renal y de vías urinarias. Se detecta una masa en pared lateral de la vejiga, no móvil, con Doppler central positivo. Eso es un cáncer de vejiga. Automáticamente yo le pido dos cosas. La cistoscopía para biopsia, sí o sí necesito biopsia. ¿Qué es esto? Cistoscopía o cistografía. Saco un pedacito de biopsia y estadifico a mi paciente. Entonces,
Paciente, y esto ocurrió, hay una paciente justamente en en el regional que es así, tiene ella, si mal no recuerdo, 32 años, sexo femenino, hematuria, ecografía renal y de vías urinarias, que vino, tumoración vesical. Con todas esas características, mal delimitado, no móvil, pegado a la pared lateral de la vejiga con Doppler central positivo. Señores, eso es un cáncer hasta demostrar lo contrario. Entonces, ¿yo qué hago? Dos cosas. Cistografía, más biopsia y tomografía con contraste, endovenoso, tórax, abdomen y pelvis para estadificar, porque todo cáncer hay que estadificar, sea que esté donde esté, ¿sí? Entonces, muy buena tu pregunta, señor. Sí, hay estudios que sirven para biopsiar y es esta, la cistografía. Entonces, recapitulando un poquitito, tenemos el urograma excretor, que es contraste endovenoso, 45 minutos después, y tenemos una radiografía. Pielografía retrógrada, que es metiendo contraste a través de una cánula y canalizando la vía que queremos evaluar y mandando contraste. Pielografía retrógrada se hace bajo anestesia, en quirófano. Y necesitamos un arco en C para ese efecto. Fíjense, acá está la cánula, está canalizando ¿qué vía urinaria? ¿Qué vía urinaria es esta? El derecho. La derecha, exactamente. Fíjense lo dilatadísimo que está. ¿Cómo se llama esta patología? Cuando el seno está más grande que el parénquima renal. Que vamos a ver también un poco más adelante, pero de por ahí ya lo saben. Hidronefrosis, doutora. Sí, señora, hidronefrosis, así mismo. Si esto fuese una mujer, es por cáncer de cuello uterino o por cálculo, alguna litiasis. Y si fuese un varón, es por cáncer de próstata o por alguna litiasis también, ¿sí? Anterograda. Cuando nosotros hablamos de anterograda, es porque el catéter lo metimos por una vía alta, por una vía directa. Fíjense, acá tenemos nuestro catéter, así mismo como una punción transparieto-hepática. Así mismo se hace, solamente que no en el hígado, directo al riñón. Una punción en la zona lumbar. ¿Dónde van a ver este tipo de procedimiento? Que no es para hacer propaganda, pero en mi Instagram hay una publicación donde está el imagenólogo con su ecógrafo y estamos nosotros logramos, no es que intentamos, estamos haciendo una nefrostomía. Nefrostomía se llama canalizar o exteriorizar el interior de la vejiga hacia el exterior. Cuando la paciente tiene un cáncer de cuello uterino muy avanzado, infiltra todo el uréter. Todo esto se ve totalmente infiltrado por el cáncer. Entonces, señores, la dilatación que la paciente puede llegar a tener del riñón y del uréter proximal es atroz. La paciente se contamina con su propia urea, lo que se llama síndrome urémico. Así como el kernicterus, que es una encefalopatía hepática. La urea, asimismo, intoxica las neuronas. La paciente muere vomitando, muere convulsionando también. Para que eso no ocurra, ya que el cáncer es incurable, ocurre con el cáncer de próstata también. Nosotros le hacemos una nefrostomía. Le canalizamos los riñones a través de un catéter, así tal cual se ve acá. Vaciamos toda la orina que pueda haber, y de hecho la paciente ya orina de por vida ahí,
en la región lumbar con su catéter, el perfil renal se normaliza y la paciente puede vivir años con esa patología, por supuesto de por vida con ese catéter. Para saber cómo está la condición del sistema colector, a través de ese catéter le mandamos contraste y se llama pielografía anterógrada. Retrógrada es cuando mandamos por abajo, anterógrada es cuando mandamos directamente el contraste a través del catéter. No hace falta un arco en C para esto, porque la paciente puede ir con su catéter. Generalmente es un catéter de vía venosa central el que ponemos en los dos riñones. Y ese se conecta a un colector de orina. Entonces el paciente tiene dos colectores de orina, uno en una zona lumbar y otro en la otra zona lumbar. Se mueve perfectamente porque este procedimiento se hace bajo anestesia local, no bajo raquidia, no bajo sedación. Se hace con anestesia local. Y a esto le llamamos pielografía anterógrada. Cistografía es lo que el doctor Joan preguntó. Si es que nosotros tenemos forma de biopsiar con estos estudios, sí. Cistografía, se mete una cánula a través de la uretra, masculina o femenina, pero solo hasta la vejiga. No se canaliza absolutamente nada, porque mi objetivo es ver vejiga. ¿Para qué sirve esto? Y esto se usa mucho. Este sí es un estudio que se utiliza mucho. Sirve para ver reflujo urinario. Aquella paciente del sexo femenino que tiene infecciones urinarias a repetición, aquel paciente del sexo masculino con sus 12 centímetros de uretra que tiene infección urinaria a repetición, no es normal. No es normal bajo ningún punto de vista. Entonces se hace cistografía, porque aquel que tiene reflujo urinario a repetición, infección urinaria a repetición, se sospecha en reflujo. Les voy a mostrar. Acá se ve. No veía de mi... Acá. Imagen 1, imagen 2, imagen 3. ¿Se dan cuenta cómo la imagen 1 y la imagen 2 se canaliza la vejiga solamente y el contraste no refluye, no va hacia arriba? En cambio, en la imagen 3, sí. El contraste se va hacia arriba y se va a una vía urinaria tremendamente dilatada. Eso es lo que se constata en la mayoría de los casos en los pacientes con infección urinaria a repetición, reflujo. El esfínter urinario, que se encuentra por acá, de ambos lados, no funciona en esos pacientes. La orina, una vez que cae a la vejiga, no tiene por qué retroceder, no tiene por qué irse de vuelta al uréter. En los pacientes que tienen infección urinaria a repetición, sí ocurre. Su esfínter urinario no funciona. Y eso se constata con la cistografía, cuando corroboramos reflujo, ¿sí? Para biopsiar riñón, laparoscopía. Riñón no se biopsia, doctor. Riñón, testículo, ovario. Son 3 órganos que no, hígado, 4 órganos que no se biopsian. Por el principio oncológico. Si vos biopsias riñón, vas a producir una metástasis en tránsito y vas a saltar de un estadio al otro tremendamente. Si uno constata o hace el diagnóstico imagenológico de cáncer, se saca el riñón y el riñón completo se manda para biopsia. No se biopsia. Vejiga se biopsia. Uréter sí se biopsia, pero riñón no, ¿sí? Bien. ¿En qué casos usamos la cistografía, señores? ¿Cuál es una particularidad de esta imagen? A ver si alguien puede llegar a diagnosticar.
¿Alguien se dio cuenta de lo que le pasó a ese paciente? Fractura de pelvis, por supuesto. Fíjense acá lo que es. Fíjense acá lo que es. Tremenda fractura al pobre paciente. Aquel paciente, en el contexto de un accidente de moto, accidente de vehículo, que tiene hematoma en los labios mayores, hematoma en el escroto, que tiene hematuria, que tiene hematoma en la región de la sínfisis del pubis, siempre en un contexto de trauma. Señores, por favor, métanle un poquitito una sonda vesical. Ahí nomás, en el glande. Manden contraste y vean la integridad tanto de la vejiga como de la uretra. Nunca vayan a sondar de una, porque puede ocurrir esto que está acá. A ver. Fractura del cuerpo cavernoso. Y ustedes le meten una sonda, hacen una falsa luz y mandan la sonda quién sabe a dónde y le producen más lesión al paciente en vez de producirle beneficio. Para evaluar un paciente con fractura de pelvis o en el contexto de un accidente vehículo-motor, se pueden hacer estos dos estudios: cistografía para ver la vejiga, si es que explotó o no, o la uretrografía retrógrada. Uretro, para ver la integridad de la uretra, para ver si es que hay estenosis de la uretra o fractura de la uretra, ¿sí? Estenosis. ¿En quién puede ocurrir estenosis? Paciente con sonda por mucho tiempo, paciente con enfermedad de transmisión sexual. La uretritis produce cicatrización. Al cicatrizar la uretra, estenosa. Otro caso también puede ser el de paciente, y ya ocurrió, señores, ya ocurrió, en donde la sonda vesical se mete y el balón se insufla en la uretra. Se rompe toda la uretra y el paciente tiene consecuencias durante toda su vida. Se tiene que hacer esto. Fíjense acá, solamente en el pene está la sonda, en el glande, perdón, está la sonda. Se manda contraste y se ve las zonas donde está estenosada la uretra para poder entrar a quirófano y solucionar ese problema, ¿sí? Son dos estudios que se hacen en el contexto de un paciente con trauma, por ejemplo. La uretrografía retrógrada y la cistografía. No se pone sonda vesical en un paciente en el contexto de un politrauma, ¿sí? Bien. La urotac, que fue lo que ya vimos, ¿en qué fase está esta? ¿En qué fase está? Arterial, doutora? Vixe, fiquei confusa. Ou excretora, por causa da pelvis. Excretora. Fíjense que el contraste está totalmente en el seno. Incluso acá se ve una porción de uréter y acá se ve otra pequeña porción de uréter. Es una fase excretora, ¿sí? Estas dos, ¿en qué fases están? Excretora tardia. Señor, no entendí. ¿En qué fase? Excretora tardia. Excretora, perfecto. ¿Esta? Simple. Simple, donde tenemos cálculos. Por supuesto, simple donde tenemos cálculos. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen B
y la imagen C. Por la presencia del contraste sería, doctora. Sí, señora, la presencia del contraste, que muchas veces puede enmascarar nuestra patología, que es un cálculo. Bastante bien puede enmascarar. Entonces, una vez más, se resalta la importancia de una fase simple en la urotac. Acá tenemos vejiga parcialmente cargada con contraste y acá tenemos vejiga vacía, pero con un cálculo que se visualiza, ¿sí? Bien. Entonces, terminamos formas de estudiar el riñón. Vamos a tener 5 minutos de receso y ahora empezamos con las patologías del riñón. ¿Está? 5 minutitos y volvemos en breve. Ok, doutora.
Bien, vamos a continuar, señores, ¿sí? Una vez que nosotros ya sabemos las formas que tenemos para poder estudiar un riñón, vamos a estudiar las patologías que vemos en esos estudios, ¿sí? Empezamos con las malformaciones congénitas. Muchas de estas patologías ni siquiera tienen síntomas, son hallazgos totalmente casuales en el contexto de otra patología. Lo que también ocurrió hace poco con un paciente, sexo masculino, 50 años aproximadamente. Él ingresó por ictericia, finalmente fue una coledocolitiasis. En los estudios que se le hizo, en la tomografía que se le hizo al paciente, en su internación se diagnosticó atrofia renal. El paciente nunca en sus 50 años de vida tuvo algún síntoma urinario, ni siquiera. Entonces, estos estudios muchas veces ni siquiera tienen síntomas, como este. Cuando el riñón no se separa en alguno de sus polos, ya sea polo inferior o el polo superior, se llama riñón en herradura. Es un riñón que en vez de quedar a nivel del retroperitoneo, queda anterior a la aorta. Acá tenemos la aorta y queda como un solo riñón único, por supuesto, cada uno con su sistema colector, y a eso le llamamos riñón en herradura. Acá tenemos otro riñón en herradura, en este caso uno, el izquierdo, quedó en su sitio anatómico, pero el otro, el derecho, que no se separó, no. Riñón en herradura, ¿sí?